¿Quién como Dios? Y después de Dios. Muy bien. La lección de hoy, la lección que vamos a ver en esta noche, es la lección 29. La lección 29, que se llama "Y el Verbo se hizo carne". Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, eso tal vez se nos hace conocido porque hay una oración muy bonita en la iglesia que se llama el Ángelus, ¿cierto? Es una de las oraciones a la Virgen María que la rezamos específicamente a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche, recordando precisamente el misterio de la encarnación. Y en esa oración decimos: el ángel del Señor anunció a María. Luego dice: he aquí la esclava del Señor. Y después de cada una de esas respuestas se hace un Ave María. Y termina diciendo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la salvación del mundo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente del misterio de la encarnación. Porque el misterio de la encarnación es el, digamos, principal misterio de nuestra fe cristiana. Nosotros creemos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza. Pero eso nos parece como que muy normal y lo repetimos incluso en el credo, pero como que no nos asombramos, como que no alcanzamos a comprender la magnitud de ese misterio y, digámoslo así, el efecto que ese misterio ha tenido en nuestra vida. Tanto así, ha sido tan grande el impacto que la historia de la humanidad se partió en antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? O sea, ¿cómo contamos los años? No, eso fue en el año 400 antes de Cristo. Y esto otro no, pasó en el año 1000 y punta después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Con Cristo, con el nacimiento, con la encarnación del Hijo de Dios, se partió la historia de la humanidad en dos. Se dividió la historia de la humanidad, es decir, esa historia de los hombres era una antes de la venida de Cristo, pero es otra después de que vino Cristo y habitó entre nosotros, porque todo cambió. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y quiero empezar leyéndoles precisamente el pasaje de la Anunciación. San Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante. Y yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero les voy a pedir que cierren sus ojos un momento y lo van a escuchar con mucha atención. ¿Listo? El pasaje de la Anunciación. Dice: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón alguno? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios.
Mira también, Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El misterio de la encarnación es el misterio en el que se fundamenta esta devoción de la consagración a la Santísima Virgen María. Porque, por así decirlo, vemos que decimos, el Verbo se encarnó. Bueno, se encarnó, es decir, tomó carne, tomó naturaleza humana. Pero para tomar naturaleza humana necesitaba a alguien, ¿cierto? Necesitaba una mamá que le diera esa naturaleza humana. Jesús, siendo Dios, perfectamente hubiese podido venir ya de 33 años, ya en su edad adulta madura, asumir la naturaleza humana ya así adulta madura, venir, decirnos unas cuantas palabritas, hacer unos cuantos milagros, morir en la cruz y listo, y redimirnos. Pero no, Él quiso asumir nuestra naturaleza humana, digámoslo así, hasta el fondo y desde el principio. Él quiso, lo decía el Papa Benedicto XVI, meterse en nuestra historia y cargar con la cruz que implica la vida humana. Por eso Él se encarnó en las entrañas de una virgen. Es decir, Él se quiso servir de la Virgen María para tomar esa naturaleza y se hizo un niño, se hizo pequeño, se hizo necesitado, se hizo dependiente. El misterio de la encarnación es Dios que, digámoslo así, se despoja de su condición divina, se despoja de su condición de Dios y se hace hombre, se hace criatura y quiere someterse y se somete a las limitaciones de nuestra naturaleza. Y eso suena como que, en teoría, pero ¿y eso en la práctica qué quiere decir? El creador del agua se somete a tener sed. El creador de los alimentos se somete a tener hambre. El creador de toda la naturaleza, el omnipotente, se somete a depender de una mujer. El que todo lo sabe, el omnisciente, la sabiduría eterna, se somete a tener que aprender, se somete a ser un bebé, se somete a tener una familia, se abaja completamente, se despoja de su condición. Es como si, por ejemplo, tú digámoslo así, te rebajaras, obviamente, pues el ejemplo no va a ser nunca igual, pero es como si, por ejemplo, tú dijeras, no, yo me voy a encarnar en una cucaracha y me voy a hacer una cucaracha. ¿Y cómo viven las cucarachas? ¿Alguien sabe cómo viven las cucarachas? Pues no, porque no hemos sido cucarachas, pero uno más o menos sabe que la cucaracha corren de aquí para allá por los rincones y que uno la ve y ¿qué es lo primero que uno hace? ¡Pum! Con la chancla o gritar. Y uno intenta ¿qué? Aplastarla. Entonces haga de cuenta que usted se rebaja y pasa de ser una persona humana y se mete en el cuerpo, digámoslo así, y asume el cuerpo y la mentalidad de una cucaracha. Ojo, pero sigue conservando a la vez su condición de ser humano, su entendimiento, su razón. Es decir, usted sigue pensando como hombre, razonando como hombre, teniendo el conocimiento de un hombre, todo, pero está hecho una cucaracha. ¿Sí me hago entender? Pues es que eso suena como medio loco, como medio raro, pero es como eso. O sea, Dios, que es infinito, que es omnipotente, que es omnisciente, que todo lo puede, que todo lo sabe, se mete en nuestra naturaleza. Se abaja, se limita, se somete a tener calor, a tener sed, se somete a ser humillado, se somete a ser crucificado, se somete a vivir en pobreza, se somete a ser despreciado, se somete a nuestra condición.
al dolor, al sufrimiento, al desprecio de los amigos, al engaño. Él no tenía necesidad de eso. Él nos hubiese podido salvar con solo un deseo. ¿Cómo nos creó Dios? Con una palabra. ¿Cómo hizo la creación? Con su palabra hizo la creación. ¿Nos hubiese podido redimir cómo? De la misma manera. Con una palabra, con un deseo hubiese bastado para redimirnos. Pero no, Él quiso encarnarse, venir hasta nosotros, caminar, digámoslo así, entre nosotros, con nosotros, hacerse como uno más de nosotros. Y lo hizo por varios motivos que ahorita lo vamos a ver. Pero el principal de todos, para redimirnos, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y en ese misterio de la encarnación tuvo un papel importantísimo, ¿quién? La Santísima Virgen María. Porque llegó el ángel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te ha elegido. Dios te ha elegido para que seas la madre de Dios y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la Virgen María se asusta, pero por Dios, o sea, yo le consagré mi virginidad a Dios. ¿Cómo va a hacer eso? Yo no conozco varón, yo no voy a conocer varón. Y él le dice: no temas, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y al final del diálogo, María le da ¿qué? Su sí. Necesitaba el sí de María para encarnarse, porque no lo iba a hacer contra su voluntad. San Bernardo, que es un santo bastante mariano, hace como todo un poema preciosísimo que lo invito a que lo lean en sus casas. Está dentro del Totus, no lo voy a leer aquí por cuestiones del tiempo. Pero San Bernardo empieza a describir como que apresúrate, Virgen, o sea, da tu sí, el sí que todos hemos esperado. San Bernardo dice como que todo se paraliza, el cielo y la tierra se paralizan esperando como que esa respuesta de la Virgen, esperando ese sí de María. Y hace un poema bellísimo diciéndole: apresúrate, o sea, el cielo y la tierra están esperando tu respuesta, dependemos de ti depende que el verbo se haga carne, que venga, que habite entre nosotros y que nos salve. ¿Quién como Dios? Les dejo de tareita, como primera tarea, que se lean ese trozo de San Bernardo. Está en el Totus Tuus, allí donde se encuentra la lección número 29. Es hermosísimo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Pero entonces, ¿qué significa la lección 29? 29 dije yo, ¿cierto? Lección 29. ¿Qué significa que Jesús se haya encarnado? Entonces, nosotros creemos en un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y resulta que cuando el hombre cae, cuando Adán y Eva caen, cometen el pecado original, a Adán y Eva se les cierran las puertas ¿de qué? Del cielo, ¿cierto? Se les cierran las puertas del paraíso, porque han cometido una falta contra Dios. Entonces dice San Luis María Griñón de Montfort, en uno de sus libros El amor a la sabiduría eterna, dice que en el cielo como que hay una asamblea, como que una reunión de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Montfort como que se lo imagina y lo plasma así, y dice que es como que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad del Verbo, le dice al Padre como que ellos han cometido una falta, han pecado, te han ofendido, han desobedecido, pero no merecen condenarse eternamente, como quien dice merecen una oportunidad. Y es como si le dijera: Padre, yo me ofrezco por ellos, yo me ofrezco por ellos, yo me ofrezco a ir al mundo, a vivir como uno de ellos y a morir para reparar por su falta, para que ellos vuelvan a ser hijos tuyos, hijos adoptivos, para que ellos se les vuelvan a abrir esas puertas del cielo. Entonces, que es como si el Hijo se ofreciera en un acto de amor, le dijera: Padre, yo voy y los salvo, yo voy por ellos, yo voy, déjame ir a mí. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, en manera como de, no es que haya tenido una visión, sino que él como que se lo imagina así, lo reflexiona así, y dice que entonces ahí la Santísima Trinidad toma la decisión de que la segunda persona, el Verbo, se va a encarnar.
¿cierto? En el Antiguo Testamento, ¿ustedes alguna vez han escuchado el nombre de Jesús? ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento se habla de Jesús. No, se habla de Yahvé en general, de Dios, del Padre, ¿cierto? Pero es en el Nuevo Testamento donde hablamos de Jesús, porque es que en el Antiguo Testamento aún esa segunda persona de la Trinidad no se había encarnado. Es en el Nuevo Testamento donde el Verbo se encarna de las entrañas de María, ¿cierto? Se encarna y se hace hombre, y por eso ya podemos hablar de la persona de Jesús. Entonces, ¿qué significa que se haya encarnado? En términos un poquito teológicos, eso se los voy a dictar, pero no vamos a enredar mucho con eso, pero es para que lo sepamos, ¿cierto? Debemos irnos formando, son como unos conceptos de cristología. ¿Qué significa que se haya encarnado la segunda persona de la Trinidad? Entonces, primero, como unos ítemcitos, 4 ítems les voy a dar. Primero, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Él siendo Dios, se encarna y toma verdaderamente nuestra naturaleza. En Cristo hay dos naturalezas. Ojo con eso, que es pregunta para el examen final. Le voy a decir a Wilson que les haga esa pregunta. En Jesucristo hay dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿cierto? Hay dos naturalezas, ¿naturaleza qué? Divina, y naturaleza humana. ¿Por qué? Es decir, Él verdaderamente asumió nuestra naturaleza. Cristo verdaderamente tuvo un cuerpo humano y un alma humana. Hubo unas herejías al principio de la iglesia que decían, como quien dice que no, que Él no fue verdaderamente hombre, que era como una apariencia de hombre, pero no era verdaderamente hombre. No, Él fue verdaderamente hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cierto? Dos naturalezas, divina y humana, pero es persona divina, es persona divina. ¿Quién como Dios? Ustedes van a salir de aquí todos unos teólogos. Bueno, segundo punto importante. Jesucristo tiene dos voluntades. Tiene dos voluntades, ¿sabían eso? Al tener dos naturalezas, también posee dos voluntades, ¿cierto? Tiene una voluntad divina y una voluntad humana. Tiene una voluntad divina y una voluntad humana. Como posee naturaleza divina, tiene voluntad divina. Y como posee naturaleza humana, tiene voluntad humana. Pero ojo, su voluntad humana siempre estuvo sometida a su voluntad divina. Esa voluntad humana, que sí la tuvo, siempre estuvo sometida a su voluntad divina. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Tercero, Jesucristo es el Mesías. Todo esto lo pueden encontrar, estos punticos que les estoy dando, los pueden encontrar en el Catecismo a partir del numeral 464, del 464 en adelante. Tercer punto, Jesucristo es el Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? ¿Qué quiere decir el Mesías? Mesías significa el ungido, el que salva. Entonces miren, Jesucristo es el Mesías. Resulta que el pueblo de Israel desde siempre esperaba al Mesías, alguien que lo salvara, porque el pueblo de Israel siempre estuvo como en esclavitud de los diferentes imperios, fue esclavizado por los diferentes imperios, por los egipcios, eso es de lo que más recordamos, ¿cierto? Fueron esclavos de los egipcios, de los persas, luego de los griegos por allá, luego llegaron los romanos
cuando nació Jesús, en época de Jesús, estaban bajo el dominio ¿de quién? De los romanos, y eran subyugados por los romanos. Entonces el pueblo de Israel siempre había esperado un Mesías que los liberara. Pero ojo, esperaban un Mesías rey, esperaban un Mesías poderoso, esperaban un Mesías que llegara así tipo, no sé, David, como que todo un líder militar, que llegara con un gran ejército, que tuviese mucho poder, y un Mesías que los iba a liberar. No sé, a punta de espada y de todo esto los iba a liberar del yugo de los romanos y del imperio que los estaba subyugando. Ellos esperaban un Mesías, digámoslo así, político, un Mesías gobernador, un Mesías rey, un Mesías con un reinado humano, que los liberara del yugo de ese imperio romano que los tenía sometidos, ¿cierto? Y que les quitaba su plata, que les cobraba impuestos y en fin. ¿Quién como Dios? Y por eso los judíos no reconocieron a Jesús, no lo reconocieron como su Mesías. Pero nosotros los cristianos sí lo reconocimos como nuestro Mesías. Y sabemos y creemos que Jesucristo vino al mundo para liberarnos y que efectivamente nos liberó, que nos liberó de la esclavitud del pecado, que Jesucristo nos redimió y que nos abrió las puertas del cielo y que nos devolvió nuestra condición de hijos de Dios. Por eso creemos que Jesucristo es el Mesías. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y cuarto ítem, Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, es el hijo único de Dios. Y gracias a Él, nosotros, y gracias al misterio de su encarnación, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo, el Hijo único del Padre, que se encarnó para redimirnos. Nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Vamos bien hasta ahí. Mucha teoría, un poquito de cristología. Tenemos que formarnos un poquito en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Muy bien. Bueno, pero eso en la práctica, nosotros, ¿qué nos dice y eso qué tiene que ver con nosotros? Hay 4 cosas fundamentales, digámoslo ya un poquito más aterrizadas. 4 razones, digámoslo así, de por qué se encarnó Cristo. Hagan así la pregunta, ¿por qué se encarnó? ¿Por qué se encarnó el Hijo? ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué finalidad? ¿En qué cambia la encarnación del Hijo de Dios nuestra historia y nuestra vida? Entonces, primero se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Y voy a explicar cada uno de esos. Primero, ¿para qué se encarnó? Para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Esto que les voy a decir a continuación lo encuentran, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 456 al 463. 453 al 463. Se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les mencionaba el pecado original. Cuando Adán y Eva pecan, entonces son expulsados del paraíso y pierden el estado de santidad original en el que habían sido creados, ¿cierto? Y son echados del paraíso y quedan, por así decirlo, condenados. Nadie los podía salvar. Toda la humanidad hubiese podido ofrecerse en sacrificio para reparar esa falta, pero no hubiese sido suficiente. Porque esa falta de Adán y Eva fue una falta infinita. ¿Pero por qué fue una falta infinita? A ver, ¿por qué creen ustedes que fue una falta infinita? ¿Por qué? Por una desobediencia.
Porque fue una falta cometida ¿contra quién? Contra Dios. A ver, es lo mismo si tú, no sé, insultas a una persona que va por la calle cualquiera, así tú insultas al Papa. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo si le pegas un puño a tu hermano o a tu primo, a que si le pegas un puño al presidente de la República. ¿Sí o no? No, pues tú le pegas un puño al presidente y te vas para la cárcel. Inmediatamente, pues tú le pegas un puño a tu hermano y pues a lo mucho tu mamá te da un correazo, pues, y en fin. ¿Cierto? Las típicas peleas. ¿Por qué? Si es la misma falta, pegar un puño, ¿por qué cambia el castigo? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué cambia la magnitud de la falta? Por la dignidad de la persona a la que se está ofendiendo, ¿cierto? Es decir, es más grave pegarle un puño al presidente, pues por su dignidad, ¿cierto? Porque es el presidente de la República, de todos los colombianos, en fin, por su dignidad. Por eso es más grave yo darle un puño al presidente que dárselo a mi hermano o a mi amigo o en fin. ¿Está claro eso? Es más grave la falta contra el presidente, ¿por qué? Por su dignidad. Asimismo, la falta de Adán y Eva era una falta de carácter infinita. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, porque su dignidad es infinita. Por eso era tan grave esa falta que habían cometido. Entonces, una falta infinita solo podía ser reparada por un ser. ¿Por un ser qué? Infinito. Una falta infinita contra Dios mismo solo podía ser reparada por un ser infinito, es decir, por el mismo Dios. O sea, podríamos toda la humanidad, todos los hombres que han nacido, todos los que vivimos sobre la faz de la tierra, ofrecernos, cortarnos a pedacitos y ofrecernos a Dios en sacrificio para que nos perdonara esa falta. Y no era suficiente, no sería suficiente, porque nosotros somos seres finitos, somos seres creados, somos criaturas. Por eso se necesitaba que fuera Dios mismo quien reparase esa falta. Por eso Jesús se encarna y muere en la cruz para reconciliarnos con el Padre, porque solo Él, siendo Dios, podía reparar esa falta cometida ¿contra quién? Contra Dios. ¿Me hice entender? ¿Quién como Dios? Y por eso se encarna Jesús. Y ese es su principal objetivo, reconciliarnos con Dios, salvarnos. Cuando Cristo muere en la cruz, alguien me hacía una pregunta la semana pasada, me decía, Juliana, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se habla de santos y de santas? Eso solo es algo del Nuevo Testamento. Sí, efectivamente. Porque cuando Adán y Eva pecaron, digámoslo así, las puertas del paraíso estaban ¿qué? Se cerraron, igual que las puertas del infierno. Entonces, todas las personas que morían iban a un lugar que se llamaba el Sheol, que llaman los infiernos, diferente a el infierno. Era como una especie de sala de espera. Todos los que morían iban a ese lugar, como una especie de sala de espera, a esperar allí. ¿Y esperar qué? A esperar el momento de que Cristo se encarnase. Y por eso, cuando Cristo murió en la cruz, o sea, cuando Jesús murió en la cruz, inmediatamente Jesús expiró y entregó su espíritu, se abrieron las puertas del cielo para los bienaventurados, para aquellos que habían llevado una vida justa. Pero también se abrieron las puertas ¿de qué? Del infierno. Para aquellos que habían llevado una vida ¿qué? Digamos, pecadora, una vida injusta. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Por eso en el credo decimos que descendió a los infiernos. Ajá, murió, descendió a los infiernos, después dice que resucitó entre los muertos, bajó a los infiernos, es decir, a ese lugar de espera. ¿Por quiénes? Por los justos, bajó por ellos.
¿Sí? Eso decimos en el credo, que bajó a los infiernos. O sea, no es el infierno donde está el diablo, no. Eran los infiernos, el Sheol, esa sala como de espera donde estaban todos, ese lugar. Jesús bajó ¿por quién? Por esas almas justas, para que pudiesen ir al cielo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, espero no haberlos enredado más. Bueno, segunda razón, ¿para qué se encarnó Cristo? Para que conociésemos el amor de Dios. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para que conociésemos el amor de Dios. Cristo vino a traernos un mensaje fundamental, que Dios nos ama, que Dios es amor, lo dice San Juan. Dios es amor. ¿Y en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué, en que Dios nos amó primero, en que Dios nos amó primero. Y el ADN del cristianismo, lo decía Juan Pablo II, es el amor. El ADN del cristianismo es el amor. El mensaje central del cristianismo es el amor. El mandamiento principal es el amor. ¿Qué dice Jesús cuando le preguntan, maestro, cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor, porque quien ama ha cumplido todos los mandamientos. El cristianismo consiste en amor, en dejarse amar por Dios y en amar a los demás. En amar y en dejarse amar por Dios. Y Cristo vino al mundo para que entendieras una sola cosa. Cristo se encarnó para que entendieras una sola cosa, que Dios te ama. Que Dios te ama. A ti te conoce como eres, sabe lo que necesitas, sabe quién eres y te ama como eres y a pesar de lo que eres. Y para Él no somos una multitud de... Por ejemplo, en la universidad, uno es pues un carnet, un código. En el país, en un país, uno es un número de cédula o de registro civil, tal cosa, tal otra. Para Dios no. Para Dios no somos una montonera ahí está la montonera de los que se van a consagrar. No, no. Él dice el Evangelio que Él conoce a cada una de sus ovejas y que las llama por su nombre, que conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Es decir, Dios te conoce a ti en tu particularidad, en tu singularidad y te llama por tu nombre. Y sabe lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas, lo que necesitas. Antes de que le hables, Él ya sabe que necesitas. Y antes de que acudas a Él, Él ya sabe que necesitas. Y para Él eres el más importante y la más importante. Y si se hubiese tenido que encarnar y morir solo por ti, solo para salvarte a ti, lo hubiese hecho. Lo hubiese hecho sin dudarlo. Porque su mensaje principal es que entendiéramos eso. Su misión principal es que entendiéramos que Dios nos ama con un amor infinito y que ese amor nos puede saciar completamente y que ese amor es lo que los seres humanos buscamos, como el pasaje de la samaritana. Le dice, yo te daré a beber un agua de la que nunca más tendrás sed. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Tercer punto, tercera razón. ¿Para qué se encarnó Cristo? Tercero, para ser nuestro modelo de santidad. Para ser nuestro modelo de santidad. Para ser nuestro modelo de santidad.
para ser nuestro modelo de santidad. Cristo vino a mostrarnos quién es el hombre, para qué fue creado el hombre. Vino a mostrarnos el verdadero hombre, el modelo de humanidad. Él es el modelo de humanidad y para eso se encarnó. Toda su vida fue un ejemplo de cómo debemos vivir. Toda su vida fue un ejemplo de lo que espera Dios de nosotros como hombres. Hay algo muy bonito en un libro que se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, del padre Alonso Rodríguez, donde empieza a hablar de que Cristo vino a enseñarnos con su vida, de que Cristo no se encarnó. Y alguna vez en el Evangelio de San Mateo Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús vino a enseñarnos la humildad, la mansedumbre, las virtudes. Jesús no vino a enseñarnos, dice ahí el padre Alonso Rodríguez, Jesús no vino a enseñarnos a hacer milagros, a enseñarnos cómo predicar. Miren, aprendan de mí cómo hago milagros, aprendan de mí cómo curo ciegos, cómo levanto paralíticos, aprendan de mí cómo confronto a los judíos, o aprendan de mí cómo multiplico los panes, o aprendan de mí a caminar sobre las aguas. ¿Jesús dijo eso en algún momento? No. Él no vino a enseñarnos cosas extraordinarias y en fin, Él vino a enseñarnos y dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Asimismo lo podemos aplicar a todas sus demás virtudes. Él vino para enseñarnos cómo ser puros, cómo ser limpios, cómo ser misericordiosos, cómo amar a los demás, cómo servir a los demás, cómo nuestra vida debe ser un servicio a los demás, porque su vida fue servicio. Cómo debemos amar y entregar la vida, hasta dar la vida, así como Él dio la vida por nosotros. Jesús vino a enseñarnos a preocuparnos por los demás, a no juzgar a los demás, a no condenar, a perdonar. Para eso se encarnó Cristo. Para eso se encarnó. Para enseñarnos que el más hombre no es hoy, como dicen, el más hombre, el que se acuesta con tantas y tantas mujeres, o que el más hombre es el que más plata tiene, o que el más hombre es el que manda en la casa, o que el más hombre es el más machista, o que el más hombre, aplicándolo también a la mujer, es la más linda, la más sexy, la que más muestra. No, Jesús vino a enseñarnos que el más hombre es el que se parece más a Él, es el que lo imita más a Él. Que a medida que nos asemejamos a Cristo, nos hacemos verdaderamente humanos, nos hacemos verdaderamente hombres. Él quiso ser nuestro modelo, porque nosotros los seres humanos seguimos modelos, nosotros imitamos modelos. Es más, uno lo ve en los niños, ¿cierto? Cuando están chiquitos, los niños ¿cómo aprenden? Por imitación. Ellos aprenden por imitación, es muy chistoso, todo lo aprenden, hacen todo lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, yo castigo a mi niña María Isabel, que tiene 3 añitos y medio, y Martín tiene 2 años, y Martín habla súper bien, porque ha aprendido de su hermanita. Entonces, cuando María Isabel hace algo malo, a veces le digo: María Isabel, tengo un lugar donde lo siento, la sillita donde hiciste esto muy bien, te vas a sentar aquí 5 minutos y te quedas ahí quietecita y vas a pensar en lo que hiciste. A María Isabel le da una tristeza, porque ella es como de una personalidad así como toda reflexiva, ella como que eso le impacta. Bueno, y la niña va y se sienta. Entonces, cuando María Isabel hace algo malo, Martín le dice: se sienta 5 minutos, y le hace así con la mano. Se sienta 5 minutos y le alega a la hermanita. Y yo me muero de la risa. Nomás ahora antes de venirnos le pasó algo y le dijo así: Isabel, te sientas 5 minutos, 5 minutos. Y yo no podía ir a risa. Yo definitivamente estos muchachos, ellos son así. Entonces, y a veces cuando llora,
Entonces los niños cuando lloran, ellos saben manipular muy bien. Si soy yo como mamá la que los castigo, entonces María Isabel llora, ay papi, 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 ay papi, llama al papá. Y si es el papá, lloran al contrario, ¿se han dado cuenta? Ay mami, 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 no sé qué, llaman al contrario del que los castigó. Entonces yo le digo, no María Isabel, nada de papá. Y llega Martín, y María Isabel estaba llorando, ay papi, papi, papi. Y Martín le dice, ¿cuál papá? ¿Cuál papá? Inmediatamente él repitiendo lo que hace la mamá. O sea, los niños son tremendos y son esa mejor muestra. Definitivamente los niños imitan todo. Entonces Martín coge el carrito, el carrito en el que anda por toda la casa. Martín, ¿para dónde vas? Para una cita médica, porque yo cada rato voy por una cita médica. Bueno, ellos todo lo imitan, todo lo repiten. Ellos aprenden, perdón, por modelo. Y nosotros como papás somos sus modelos. Más que lo que les decimos, hay que cuidar lo que hacemos, cómo vivimos, nuestra vida. Es lo que nuestros hijos ven todo el tiempo. ¿Quién como Dios? Y asimismo, me valgo de ese ejemplo. Nosotros somos como unos niños espirituales. Pues Jesús no nos podía decir, no, miren, este es el evangelio, tírelo en unas tablas desde el cielo, vivan el evangelio, inténtenlo a ver cómo les va. No, entonces nos llega aquí un evangelio que dice, amarás a tu prójimo, perdona, da la vida por tus amigos. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? En una cultura judía en la que era ojo por ojo, diente por diente y así sucesivamente. Eso era una cosa absurda y ridícula. Venir con un evangelio de esos. No, por eso él tenía que mostrarnos cómo es que se vive ese evangelio. Él tenía que mostrarnos cómo es que se encarna esa misericordia, cómo es que se encarna ese perdón, cómo es que se encarna ese amor, cómo es que se vive en la pureza, cómo es que se vive esa humildad. Y por eso es una de las grandes razones por las que Él se encarna. De hecho, muchas personas se han preguntado en discusiones teológicas, muchos teólogos, ¿será que si Adán y Eva no hubieran pecado, aún así Cristo se hubiese encarnado? ¿Ustedes qué dicen? A ver, teólogos. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen cometido el pecado original, entonces no, todo bien, en santidad original, todo un paraíso, el Edén. ¿Será que aún así Cristo se hubiese encarnado? Levante la mano quienes dicen que no. Levante la mano quienes dicen que sí. Quienes dicen no sabe, no responde. No sabe. Ha habido de todas las posiciones. Pero muchos han dicho que probablemente sí, precisamente ¿para qué? Para enseñarnos, para ser nuestro modelo, para enseñarnos quién es el hombre y por otra razón muy importante, por la Virgen María, para darnos a la Virgen María, porque si Cristo no se hubiese encarnado de María, pues sencillamente María para nosotros no existiría. Hubiese sido una mujer más y Él no nos podía dejar sin ese regalo y sin ese tesoro. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, cuarto punto, cuarta razón. ¿Para qué se encarnó Cristo? Cuarta razón. Para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seremos partícipes de esa naturaleza divina, que efectivamente seremos como dioses.
Cuando se dé el juicio final, la resurrección de la carne, cuando venga Cristo por segunda vez y separe los unos de los otros y se dé el juicio final. Y nosotros que con la ayuda de Dios vamos a ir con Cristo al cielo, seremos divinizados. Participaremos de su divinidad, de su inmortalidad, de todos sus dones. Para eso se encarnó. Él se hizo hombre para hacer al hombre como Dios. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, para elevar al hombre. Él se rebajó hasta nosotros, Él se abajó hasta nosotros, se anonadó, se abajó. ¿Para qué? Para levantarnos a nosotros hasta Él, para subirnos a nosotros hasta Él, para hacernos partícipes de su naturaleza. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, el misterio de la encarnación es el misterio central de nuestra fe y el misterio central de nuestra consagración. ¿Por qué? Porque al Cristo encarnarse a través de María, al habitar en su seno, tomó carne de su carne, tomó hueso de sus huesos, dependió completamente de María como depende un niño. Miren, ¿qué criatura hay más dependiente que un niño? Es que ni siquiera en los otros animales. Usted vio un ternerito, una vez me tocó ver un parto, Dios mío, qué cosa tan quedé traumada. Eso lo expulsan, ¡pum!, y sale el ternerito por allá volando así. ¿Al cuánto tiempo está caminando un ternero? ¿Al cuánto tiempo? Al ratico. El ternerito al momentico está caminando. ¿Al cuánto tiempo está caminando un niño? Al año. Unos muy rápidos a los 11 meses. Algunos se demoran hasta los 15, 16 meses. O sea, digamos que entre los mamíferos, entre las criaturas y entre los animales, el ser humano recién nacido es lo más indefenso que hay. O sea, si su mamá lo abandona, se muere. O sea, su instinto de supervivencia es mínimo, es cero. O sea, él no es capaz. Cualquier otro animalito sobrevive rápidamente, empieza a volar rápidamente, a caminar, a conseguir sus alimentos, en fin. El ser humano, el niño recién nacido, es lo más indefenso, es lo más dependiente, es lo más que hay. O sea, el niño tú lo tienes que alimentar y por eso tiene que llorar, es un mecanismo de defensa. Llora todo el tiempo para que lo alimentes, llora para que lo cambies, tú tienes que darle la comidita, tú tienes que cambiarlo, tú tienes que bañarlo. Si tú a un niño lo dejas con su pañal sucio todo el día, así se queda. A lo mucho llorará 1 o 2 horas hasta que se canse de llorar, pero no puede hacer nada más, no puede hacer nada por sí mismo, no se puede valer por sí mismo. Lo único que puede hacer es despertar compasión a través de su llanto y pedir como auxilio. Pero es una criatura completamente indefensa y dependiente. Normalmente ¿de quién? De su mamá. Un niño está en las manos de su mamá, en todo el sentido de la palabra. Lo que quiera hacer con él y lo que haga por él. Si su mamá lo deja abandonado a un lado, esa criatura se muere. Cristo, él siendo Dios, tomó carne de la Virgen María y quiso vivir en esa dependencia total de la Virgen María. Y de 33 años que pasó aquí en la tierra, 30 años los vivió con María. Tuvo 3 años de vida pública. Los otros 30 años los vivió con su mamá, en la casa de su mamá en Nazaret. Y María lo alimentó y María le cambió sus pañales. Ojo, y no eran pues pañales desechables, no. Ya se imaginarán que en esa época que tendrían trapitos, no sé. La Virgen María le enseñó a gatear. La Virgen María le enseñó a decir sus primeras palabras.
La Virgen María le enseñó a dar sus primeros pasos. La Virgen María le enseñó a escribir, le enseñó a leer. La Virgen María le enseñó a amar a Dios. La Virgen María le enseñó las tablas de la ley. La Virgen María, ella lo formó. Su mamá lo acompañó, lo formó. Cristo se consagró completamente a María a través de la encarnación y María se consagró completamente a Él. Cristo quiso venir a nosotros a través de María y estrictamente hablando no la necesitaba porque es Dios. Y ahora nosotros debemos ir a Él a través de ¿quién? De María. De María, nosotros debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como lo dijo Nicodemo. ¿Y cómo nacemos de nuevo del agua y del Espíritu? Sencillo, metiéndonos nuevamente en el vientre de María. Y por eso la consagración dura normalmente 9 meses. Nos introducimos en el vientre de María porque María fue el molde en el que se formó Cristo. Y por eso, si nosotros nos introducimos en María, lo dice Montfort, seremos otros Cristos. Ella es el molde. Ella fue quien formó a Cristo. Entonces, ¿quién mejor que ella para enseñarnos a imitar a su Hijo Jesús? ¿Quién mejor que ella para hacernos amar a Jesús? ¿Quién conoce más a un hijo que su propia madre? Nadie, nadie. Uno a sus hijos les conoce hasta el lunar más escondido, les conoce cada tipo de llanto. Usted con solo mirarlo sabe lo que le pasa y le hace como una radiografía al alma, ¿sí o no? ¿A usted le pasa algo? No mami, en peliculada. ¿A usted le pasa algo? No mami, deja de molestar. ¿Que a usted le pasa algo? Ah, bueno, sí, me echó mi novia. Ah, ¿vio? Yo sabía. ¿Sí o no, mamás? Nosotras las mamás tenemos como un sexto sentido, una conexión con nuestros hijos, como un cordón que nunca se rompe, nunca se rompe. Eso lo tuvo María y en grado muchísimo más alto con su Hijo Jesús. Ese amor, esa unión, esa, digámoslo así, conexión. Ellos fueron y son un solo corazón. Un solo corazón. Por eso, ¿quién mejor que María para llevarnos a Jesús? Y ese es el fundamento de esta consagración. Jesús en la encarnación se consagró a María, se abandonó en ella, en los brazos de una madre. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y a eso nos invita este misterio de la encarnación. Abandonarnos en María, hacernos pequeños, a introducirnos en su vientre, a dejarnos guiar por ella, a dejarnos alimentar por ella, a dejar que ella nos enseñe a caminar en esta vida cristiana, a dejar que ella nos pula, a dejar que ella nos vaya guiando. A veces tenemos muchos miedos, no, pero yo no voy a ser capaz, veas que yo no he dejado esto, yo no he dejado aquello, yo tal cosa, yo tal otra. Por eso es que te vas a consagrar. Pues si ya fueras un santo, pues ¿para qué? ¿Para qué la consagración? Precisamente porque tienes luchas, precisamente porque tienes imperfecciones, vicios, pecados. Ojo, pero los quieres cambiar, pero estás luchando. Bueno, para eso es la consagración. La Virgen María que te dice, como una mamá, te da la mano y ven, es que yo te voy llevando y yo te voy a enseñar. Y uno se consagra y la Virgen María empieza a hacer maravillas. Y ella empieza a quitar, a poner, a pulir. Ella sabe lo que necesitamos. Ella sabe lo que necesitamos. Así que la invitación también es a que ahora más que nunca, que estamos en esta recta final de la consagración, pidámosle a la Virgen la perseverancia, la perseverancia. Ya están a un paso de lograrlo, de lograr esta consagración, de empezar a vivir como unos consagrados a ella. No es el final,
es el comienzo, no es como en las novelas que, ay sí, muestran toda una historia de amor toda trágica durante las novelas, con una mala que los quiere separar, que se llama Úrsula o Raquel, no sé qué, y tal cosa. Pues no tengo nada contra la Raquel, entonces la mala que todo el tiempo les hace la vida infeliz y no sé qué, pero al final de la novela la mala termina por allá lejos o en la cárcel o se muere y los dos protagonistas se aman, se reencuentran y se casan y fin de la historia, ¿sí o no? Así eran todas las novelas. Yo alcancé a ver muchas novelas mexicanas y todas eran así. Entonces cuando se casan, fin, ay, uno quería ver más, pero hasta ahí llegó. Fin, no, mentira. Fin, no, ahí fue donde comenzó la historia, ¿sí o no? Uno se casa y no es fin de la historia, no, aquí comenzó la historia. Así es. El 24 de septiembre se consagran, hacen ese acto de entrega voluntario, de entrega de sus vidas, y ahí comienza la historia. Y ahí comienza la historia de empezar a vivir como unos esclavos de la Virgen María. Esta medalla, muchos dirán, uy, yo ya quiero que sea 24 de septiembre para ponerme esa medalla, ¿sí o no? Uy, yo ya quiero tener esa medalla. Más que esta medalla, es esta cadena. Más que esta medalla, es esta cadena. ¿Y qué significa esa cadena? Esclavitud. ¿Con qué amarraban a los esclavos? ¿Con qué? Con cadenas. Con cadenas amarraban a los esclavos. Pues nosotros voluntariamente, porque esa es una esclavitud voluntaria, nosotros voluntariamente nos vamos a poner esta cadena diciendo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a ella, que somos sus esclavos, que es ella quien vive en nosotros y que a través de ella le pertenecemos completamente a Jesús. Eso significa esta cadena que nos vamos a poner. Aquí a nadie van a obligar, aquí a nadie. Yo no he visto nunca en una consagración que vaya alguien detrás, pues como con una navaja o con pilas, pues camine, no. Eso es voluntario, es una entrega voluntaria y amorosa de empezar a vivir para ella, con ella, por ella, en ella y para ella, para hacerlo más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Bueno, y un último datico para terminar esta lección. El día por excelencia en el que celebramos este misterio de la encarnación es el 25 de marzo. Perdón, el misterio de la anunciación, sí, de la anunciación y encarnación, porque ahí se encarna en el seno de la Virgen María. El nacimiento es 9 meses después, el 25 de diciembre, ¿cierto? Pero el día de la anunciación y encarnación es el 25 de marzo, es fiesta de la iglesia y por eso ese día es el día por excelencia de los consagrados a Jesús por María. Digamos que ese día es nuestra principal fiesta, el 25 de marzo. Entonces todos los 25 de marzo renovamos nuestra consagración, ¿cierto? Pues igual a veces como comunidad lo hacemos o lo puede hacer uno de manera personal. El caso es que igual una vez consagrado, consagrado para siempre. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, la práctica para esta semana, la tareita, la práctica. Bueno, primero recuerden que van a leer el poema de San Bernardo. ¿Listo? Tareita, es de una página, pero es precioso. La práctica para esta semana es taratatán, taratatán, se me perdió. Aquí está. Práctica. Visitar un hogar de niños abandonados y llevarles ayuda tanto espiritual como material. Visitar un hogar de niños abandonados, como en honor a Jesús niño, ¿cierto? A Jesús que se hizo niño. Es decir, la práctica de esta semana es hacer una obra de misericordia
especialmente nos dice que visitar un hogar de niños huérfanos, de niños abandonados, un hogar de niños, también puede ser de habitantes de la calle o de ancianitos, ¿cierto? Un hogar geriátrico, en fin. Pero hagámoslo, estas prácticas es para que las hagamos. Realmente este tipo de cosas le cambian a uno la vida, le cambian a uno la vida. Entonces, esta semana, ojalá hagan esa obra de misericordia y van a ver que el que recibe misericordia es uno. ¿Quién como Dios? Vamos a hacer nuestra oración final. Pongámonos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomarnos de las manos. Y vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de esta consagración. A través de este Padre Nuestro, de esta Ave María y Gloria, te pedimos, concédenos esa gracia de perseverar, de llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Empezar es de muchos, perseverar es de pocos, llegar hasta el final es de santos, es de santos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esta consagración, con este tesoro que tú nos regalaste, tu Madre. Esta consagración que ella nos ha pedido en todas sus apariciones. Conságrense a mi corazón inmaculado, ha sido su mensaje reiterativo, porque esta consagración será refugio seguro, porque esta consagración transformará el mundo entero. Danos la gracia, Señor, de llegar a este día 24 de septiembre, este gran día que partirá nuestra vida en dos, nuestra historia en dos. Danos la gracia de llegar a este día bien preparados, con nuestra alma bien dispuesta, y que sea el inicio de una maravillosa historia y un maravilloso camino de conversión, de amor, de entrega, de fidelidad, de testimonio, de ardor. Que el Evangelio se encarne en nosotros, que el Evangelio se haga vida en nosotros a través de esta consagración a nuestra Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.